Bien, le damos gracias al Señor en esta mañana de día domingo. Día domingo, ¿cuánto? 22, ¿verdad? 22 de mayo. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Bien, ¿qué le parece si antes de ir a la palabra oramos y nos presentamos delante del Señor? Amén. Amén. Padre celestial, te honramos, te adoramos en este día, en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu presencia en este lugar. Te damos las gracias porque tú eres Dios fiel, Dios verdadero. Tú cumples tu palabra, Señor. Tú eres un Dios veraz y por eso que en esta mañana te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y te agradecemos, Señor, el hecho de que hoy podamos estar aquí, Señor, con vida, con salud. Gracias porque nos has bendecido, Señor. Y en esta mañana yo oro que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre mi vida y me unja, Señor, para poder entregar esta palabra para mis amados, Señor, que en este día tienen hambre de ti, tienen necesidad de ti y anhelan escuchar una palabra que venga del trono de Dios, que venga de tu corazón. Gracias, Señor, te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Le damos gracias al Señor en este día. Bien, antes de partir con la palabra propiamente tal que tengo para compartir con ustedes, quiero recordarles que este día 28 de mayo, el sábado que viene, es el día de evangelismo global. ¿Se acuerdan, verdad? Que he estado hablando acerca de esto todos los días domingos, de que el día 28 de mayo es el día de evangelismo global. Bueno, ese día millones de iglesias en todo el mundo salen a evangelizar. Y nosotros con el Consejo de Pastores de Cerrillos, del cual el Señor me ha dado la honra de ser el vicepresidente, vamos a participar en una actividad evangelística. Entonces, la Catita, que está acá, levante la mano, Catita, para que los hermanos vean. La Catita que está acá, al final del servicio va a estar allá en una mesa tomando a los hermanos que van a participar. ¿Y en qué consiste esto? Hay dos actividades. ¿Cuántas actividades hay? Dos. Este sábado 28 de mayo. La primera de ellas es una capacitación en evangelismo. Muchas veces los hermanos no saben cómo predicar, cómo evangelizar, cómo hablarle a otras personas acerca del Señor. Bueno, ese día sábado a las 11 de la mañana vamos a tener una capacitación en evangelismo. Esto va a ser en la iglesia del pastor Néstor Bunster, en Héctor Orrego 7294, es la iglesia donde se han hecho los Tedeum en Cerrillos. Así que yo le invito a que usted pueda ir el sábado que viene a las 11 de la mañana. Vamos a tener una jornada de capacitación en evangelismo. Y ese día, en el mismo lugar, vamos a almorzar. Y el almuerzo es totalmente gratis para usted. Así que si usted va, anótese con la Gatita, por favor, para que podamos considerarlo en ese día en el almuerzo. ¿Ya? Vamos a comer completos ese día, va a ser un almuerzo simple, pero va a estar muy, muy, muy rico. Y entonces ese día a las 11 de la mañana la capacitación de evangelismo. Luego a las 3 de la tarde es la segunda parte de la actividad de ese día. A las 3 de la tarde vamos a tener una caravana evangelística que va a partir desde ese mismo lugar. Entonces, ahí vamos a partir en una caravana, vamos a recorrer varias calles de Cerrillos y luego vamos a llegar a un lugar en el cual ahí nos vamos a bajar todos y vamos a hacer evangelismo. Esto es, vamos a poner en práctica lo que hayamos aprendido en la mañana. Y ahí es donde los jóvenes ya se están preparando, ya tienen algo preparado bien bonito para ponerse ahí en un semáforo, vamos a repartir tratados, vamos a hablarle a la gente del Señor. Así que quiero invitarle a que usted pueda comprometerse, no conmigo, sino que con el Señor para poder evangelizar ese día. ¿Le parece bien? Entonces, separe el sábado que viene, el sábado 28, en la mañana, a las 11 de la mañana. Sí, mi amor. A las 11 de la mañana vamos a tener la capacitación, luego el almuerzo. Si usted tiene niños pequeños, llévelo igual. ¿Ya? Si no tiene con quién dejar sus hijos, llévelos igual, les vamos a dar almuerzo igual. Así que ese día va a estar muy lindo, muy tremendo, y a las 3 de la tarde vamos a salir con la caravana. Entonces, los hermanos que van a poner su auto
para la caravana que van a asistir, por favor también se me anotan con la Catita. Entonces, los hermanos que van a ir a la capacitación en la mañana a las 11 de la mañana, anótese con la Catita. Y si usted va a ir a la caravana, anótese con la Catita igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay hermanos que a lo mejor van a ir a las dos actividades, a la capacitación de la mañana y a la caravana, anótese en los dos listas, ¿ya? Hay hermanos a lo mejor que no van a poder ir en la mañana, pero sí van a poder ir a la caravana. Anótese entonces en la lista de la caravana. Todo esto para tener bien clarito quiénes son los hermanos que van a asistir y con qué nos van a ayudar, ¿ok? ¿Sí? ¿Está clara la información que acabo de entregar? Perfecto. Pastora, ¿qué me quería preguntar? Sí, bueno, los jóvenes que no están acá y que a lo mejor están conectados, dice la pastora, que vengan ese día. Claro, los que no han venido al ensayo para que puedan... Ese día, el ensayo es bien fácil lo que tienen que hacer los jóvenes, así que no es nada complicado. ¿Ya? Entonces, les entrego esta información, amados. Espero que usted pueda motivarse para poder hacerlo. Tenemos que... La pandemia nos dejó varias cosas malas. Una de ellas es que no hizo a los cristianos, nos hizo dejados, ¿cierto? Nos dejó, si no voy al culto no importa, me conecto, la próxima semana no voy. Nos dejó un poco así la pandemia a los creyentes en general y necesitamos reactivarnos en el Señor. Amén. Reactivarnos para poder trabajar para el Señor. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Quiero hablar acerca de ganar almas hoy día. Ganar almas. Y creo que como pastor yo tengo una responsabilidad muy grande en el sentido de, en primer lugar, predicarle a usted el evangelio, que usted pueda entender qué es lo que Dios tiene para su vida. Dios lo que le quiere dar es salvación, el Señor lo que le quiere dar es vida eterna. Dice la palabra del Señor y lo estudiamos claramente el domingo pasado. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se acuerda? Me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. O sea, el Señor Jesús fue ungido por el Padre para traernos libertad, para traernos sanidad, para traernos redención. Entonces, lo más importante es, número uno, la salvación eterna. Eso es lo más importante. Él ha venido, dice la palabra, para que tengamos vida y para que la tengamos en gran abundancia. Esa es una parte de la salvación. Pero hay una segunda parte. Y esa segunda parte es que el Señor nos quiere traer sanidad, restauración a nuestro cuerpo físico, a nuestra alma, a nuestras emociones. En esa segunda parte está incluida, escúcheme bien, su seguridad financiera, su bendición, sus finanzas. En esa segunda parte está incluida su familia, o sea, que sus hijos conozcan al Señor. Está incluido que su matrimonio pueda ser restaurado y usted pueda vivir, en resumidas cuentas, una vida feliz. El Señor nos quiere felices. Amén. O sea, el Señor no nos trajo a este mundo para que nosotros suframos toda la vida y un día, quién sabe cuándo, ir al cielo. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos tener la salvación eterna, pero que también en esta tierra podamos nosotros experimentar las bendiciones del reino de Dios. Sanidad, liberación, bendición en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay una segunda parte, que es qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Amén. Entonces, a veces, como iglesia, pensamos que todo es para mí. Que Dios me bendiga a mí, que Dios me sane a mí, que Dios se preocupe de mí. Pero hay una segunda parte, que es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, yo quiero llevarlo en esta mañana, porque el domingo pasado le hablé acerca de todo lo que Él vino a hacer por nosotros, a sanarnos, a liberarnos, a abrir nuestros ojos. Pero hoy quiero que usted y yo podamos entender como discípulos del Señor qué es lo que Él requiere de nuestra vida. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana somos
discípulos de Jesucristo. ¿Usted es un discípulo de Jesús? Sí, levánteme la mano sin vergüenza. No dije que usted es un sinvergüenza, sino que me levante la mano sin sentir vergüenza, ¿ya? Por si a alguien no le quedó claro y pensó que lo estaba tratando sin vergüenza. No, todos somos nosotros discípulos del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor espera de nuestra vida? Eso es lo que quiero compartir con usted en esta mañana, y lo que el Señor quiere es que nosotros ganemos almas. Entonces vamos a ver 4 cosas esenciales en esta mañana. Primero, usted va a entender qué es lo que es la gran comisión. En segundo lugar, usted va a entender cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos ganar almas, y usted va a entender las herramientas que el Señor nos ha dado, y vamos a entender la meta que tenemos después de ganar almas. Amén. Así que vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 16 y 17. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos se sabían este versículo de memoria? Usted. ¿Sabe por qué? Allá los hermanos atrás. ¿Sabe por qué? Porque este es el versículo clave con el cual los creyentes hemos predicado el evangelio en Chile. Por lo menos en Chile. No sé si allá en Colombia, pero por lo menos acá. Yo recuerdo cuando era muy chiquitito, porque yo sirvo al Señor desde pequeño, desde niño. O sea, yo nací en la iglesia. Yo no nací en una clínica, yo nací en una iglesia. Nosotros por generaciones hemos servido al Señor. O sea, por parte de mi mamá, yo soy 5ª generación de personas sirviendo al Señor. Por parte de mi papá, creo que soy 3ª generación sirviendo al Señor. Entonces yo llevo el evangelio en mis venas, en mi sangre. Yo no tenía otra opción más que ser cristiano evangélico. No tenía otra opción más que ser pastor, porque pastor, mi papá, mis 2 abuelos, mis tíos, todos son pastores. Entonces yo tenía que sí o sí ser pastor. No, estoy bromeando, la verdad. La verdad es que el ser pastor es un llamado personal, pero creo que el Señor también tenía esto preparado para mi vida desde antes. Entonces yo creo que el Señor me llamó. El apóstol Pablo dijo: yo sirvo al Señor desde mis antepasados. Bueno, en mi caso es algo similar. No me estoy comparando con el apóstol Pablo, ya no le llego ni a los talones al apóstol Pablo, pero para darme a entender que servimos al Señor hace bastante tiempo. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquitito, cuando yo era pequeño, a mí me llevaban al punto de predicación. No sé si en otros países era así, pero por lo menos acá en Chile, la iglesia cristiana evangélica tradicionalmente había predicado de esa manera. Íbamos al punto de predicación. ¿Y qué era el punto de predicación? Nos juntábamos los hermanos en la iglesia, ya sea en la mañana o en la tarde, orábamos al Señor y luego salíamos en filita y nos establecíamos en un punto especial, y ahí a viva voz, a voz en cuello o con un megáfono, predicábamos la palabra del Señor. Entonces habían distintos versículos que los hermanos siempre ocupaban para predicar el evangelio en la calle. Uno de esos versículos era Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál otro? A ver, ¿te acordáis de alguno tú? Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Algún otro? ¿Ah? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, los cuales digan no tengan ellos contentamiento. Entonces, si usted pone atención a los hermanos que todavía van a predicar a las calles de esa manera, se va a dar cuenta que esos son los versículos que ellos hablaban a voz en cuello. Me acuerdo de otro: palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuál otro? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces eran distintos versos
que ocupábamos para predicar. Entonces, yo me acuerdo que yo era chiquitito, yo iba en la filita, ¿verdad? A veces con un pandero, otras veces con una guitarra. Y yo me acuerdo qué era lo que predicaban los hermanos. Bueno, al día de hoy, eso se ha perdido un poco. El tiempo ha pasado y hoy día vivimos en la era digital. Entonces ya, si usted se da cuenta, por lo menos yo, ya la gente ni siquiera ve televisión, ahora todo es por internet, ¿cierto? El YouTube o el Netflix o esas cosas. La gente está en otra, ya casi se ve muy poco. Todavía he visto algunos hermanos que predican de esa manera, pero se ve muy poco al día de hoy. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la iglesia del Señor ha perdido un poco la esencia de a qué hemos sido enviados. Y nosotros debemos de recordar como hijos de Dios, como gente de Dios, como pueblo de Dios, que nosotros tenemos una misión. Nosotros nos fuimos llamados para estar en una iglesia calientitos, abrigaditos con la mascarilla ahí, viendo a otra persona que me predique. Eso es parte de la vida del creyente, pero no es el todo de la vida del creyente. O sea, a veces pensamos que ese es el todo de la vida del creyente. Yo voy a la iglesia el día domingo, me siento, el pastor me da un sermón, cantamos, oramos, ofrendamos, diezmamos para la casa. Bueno, eso no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es recibir de Dios, pero yo también entregar de lo que Dios me ha dado a mí. Amén. O sea, los primeros creyentes, estoy leyendo acerca de los padres de la iglesia. El otro día fue a la librería, me compré libros acerca de los padres de la iglesia. ¿Cuáles son los padres? Los padres apostólicos. Los padres apostólicos son la generación que viene después de los apóstoles. O sea, está Pablo, Pedro, los apóstoles, Andrés, Juan, etc. Los discípulos de ellos, ¿quiénes fueron? Los padres apostólicos. Y estoy estudiando de sus vidas. Y es tremendo cómo estos hombres y mujeres dieron su vida en el circo romano, dieron su vida como antorchas, literalmente, porque a los cristianos los tomaban, los quemaban y los ponían como antorchas para alumbrar en la calle. O sea, eran bárbaros los romanos en ese sentido. O sea, si usted ve cómo murieron los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza. El apóstol el apóstol Pablo murió decapitado. El apóstol Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. Y todos los apóstoles murieron de manera trágica. El único que murió de viejito fue el apóstol Juan, que con él no pudieron. La historia dice que el emperador Nerón tomó a Juan y mandó que lo echaran en una olla hirviendo con aceite. Y no le pasó nada a Juan. Nadaba en el aceite hirviendo. Fue tanto así que por eso que Nerón lo tomó y lo mandó a Patmos, a la isla de Patmos, como una medida de que ya no quería tener a Juan ahí en Roma, no quería que predicara Juan, y lo mandó, ¿cómo se dice? Exiliado, gracias Luchito. Exiliado a la isla de Patmos, y ahí fue donde Juan recibió la revelación y el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿a qué voy con esto? La iglesia del Señor Jesús tiene que retomar la labor, la tarea a la cual ha sido llamada. Nosotros debemos ser gente que comparte el evangelio con otros. Que si Dios te ha dado salvación, que si el Señor te ha dado vida eterna, que si el Señor te ha sanado, si el Señor está comenzando una obra en tu matrimonio o en un familiar tuyo, en sanidad, en restauración de la familia y en esas cosas, nosotros debemos de dar testimonio. Y si bien es cierto, a lo mejor no vamos a ir al punto de predicación, porque ya nosotros no lo ocupamos, pero cuando digamos, hermanos, tenemos que salir a evangelizar, decir, sí, vamos a ir. O sea, vamos a tomar la antorcha del evangelio y vamos a predicarle a otras personas de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque nuestro mayor llamado como hijos de Dios es predicar el evangelio. Y este llamado, la palabra le llama la gran comisión. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así la escritura. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta porción de Mateo capítulo 28 se llama la Gran Comisión. Recuerde que el Señor Jesús en su pasión, Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día, dice la Escritura, Él se levantó vivo. El Padre lo levantó. Jesús resucitó. ¿Cuántos me dicen amén? Luego de resucitar, dice la palabra que Él estuvo apareciéndosele a los discípulos durante 40 días, predicándoles acerca del reino de Dios. Luego de esos 40 días, dice que Jesús ascendió a los cielos. Y antes de ascender a los cielos, el Señor les habla a los discípulos y les da esta comisión. Les dice lo siguiente: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo con eso? Que toda autoridad ahora le pertenecía a Él. Para entender esto, yo tengo que llevarlo al Génesis. En el Génesis, cuando Dios creó a la primera pareja humana, dice la palabra del Señor que Adán y Eva pecaron. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una misión. Les dijo: fructificad, llenad la tierra, sojúzguenla, y los bendijo. La misión de Adán y Eva era llenar toda la tierra con la gloria de Dios, y fallaron en la misión. Cuando ellos fallan en la misión, la autoridad que Dios les había dado a ellos se la entregaron a las tinieblas, a Satanás. Entonces ahora toda la humanidad cayó en oscuridad en razón de que Adán y Eva fallaron en su comisión. Ahora, cuando Jesús viene, Él viene a resolver eso primeramente. Él viene a recobrar la autoridad que el Padre le había dado al hombre, pero que el hombre se la había entregado al diablo. Por lo tanto, cuando Jesús viene y vive una vida en la tierra perfecta, sin pecado, en comunión con el Padre, lleno del Espíritu Santo, trayendo el reino de Dios, sanando a los enfermos, Él, como se hizo hombre, Él era Dios, completamente Dios, y Él, dice la palabra, que se despojó de su gloria. La palabra en el griego es vaciarse. Él se vació de su gloria para caminar en la tierra como un hombre cualquiera de nosotros, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él muere, Satanás ya no tenía el gobierno o el dominio de Jesús, en el sentido de que Él murió perfecto, sin pecado. Y cuando Él resucita, cuando el Padre lo resucita, lo que está declarando sobre Jesús es: este es el hombre perfecto que cumplió lo que Adán no pudo cumplir. Por eso que a Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Me estás siguiendo, verdad? Entonces, cuando Jesús se levanta con poder y autoridad, Él dice a los discípulos: chiquillos, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era: yo he venido a recobrar y recobré la autoridad que Adán perdió. Como yo recobré esa autoridad, ahora ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La comisión que Jesús les entregó a los discípulos fue anunciar el evangelio. El domingo pasado vimos que evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? De que el reino que Adán había perdido, Jesús lo traía de vuelta ahora. Y en ese reino hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay restauración familiar. Ese es el reino que Él venía a anunciar. En otras palabras, cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, venimos a anunciar las buenas noticias de que en Cristo Jesús para la humanidad hay una nueva oportunidad. ¿Me está siguiendo, verdad? Ahora, cuando el Señor entrega esto a los discípulos, esto fue como un reguero de pólvora. Los primeros discípulos entendían exactamente a qué Jesús los había enviado. Por eso que ellos en pocos siglos evangelizaron todo el mundo conocido.
En ese entonces el mundo conocido era el Imperio Romano. Tanto así que aunque los mataban a los creyentes, los crucificaban, los llevaban al circo romano, se comenzaron a multiplicar de manera tal que para el año 400, más o menos, ellos ya eran mayoría en el Imperio Romano. Pero era gente que entendía cuál era su misión, por eso que lo hicieron tan rápido. Por eso que daban su vida. Porque para ellos el evangelio no era un concepto religioso, para ellos el evangelio era algo vivo, era algo real, era algo que ellos experimentaban todo el tiempo, todos los días. ¿Tiene frío? ¿Sí? Chiquillos, cierran allá, por favor. Sí, que los veo abrigándose a varios que yo predico y me da calor, entonces. Voy a poner acá. Ahí ya no le va a dar tanto frío. Entonces, ¿qué es lo que voy? Poco a poco, lentamente, la iglesia que entendía cuál era su misión se comenzó a acomodar. La posición de pastores, de obispos, que antes eran los primeros que tenían que dar su vida, se empezaron a acomodar. Los obispos pasaron a ser gente que era designada a dedo. Y ahí fue que la iglesia se empezó a corromper. Y de ahí que la iglesia se estancó y le entró un espíritu religioso. De tal manera que los creyentes, las personas, los miembros de las iglesias ya no evangelizaban más, porque se habían transformado en la religión del Estado. Y la iglesia perdió la vida espiritual que antes tenía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que retomar es que cada creyente es un evangelizador. A veces la gente erróneamente piensa que los que tienen que evangelizar o los que tienen que llevar la palabra son únicamente los pastores. Bueno, esto no es así. El rol de los pastores es otro. Vamos a ir a Efesios 4:11. Efesios 4:11 y 12. La versión Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire, el Señor dio dones a la iglesia. Esos dones son personas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire lo que le voy a decir, y lo digo con temor de Dios. Yo como pastor soy un regalo de Dios para su vida. Porque dice la Biblia que son los dones de Dios para la iglesia. ¿Y cuál es mi labor? Versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas. Ellos tienen la responsabilidad ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De preparar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Yo soy su pastor y usted es el pueblo de Dios. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? Prepararlo a usted. ¿Me sigue? ¿Verdad? Preparar. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que llevan a cabo la obra de Dios? Le voy a preguntar de nuevo, ¿quiénes son los que llevan a cabo la obra de Dios? Le voy a preguntar otra vez, ¿quiénes son los que llevan a cabo la obra de Dios? Ustedes. ¿Y quiénes son los que preparan al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga la obra de Dios? Ahí estoy yo. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, usted como pueblo de Dios, usted tiene que hacer la obra de Dios. Yo no. Yo lo preparo a usted para que usted haga la obra de Dios. Ahora le cuento, como hijo de Dios, yo igual tengo que hacer la obra de Dios. Se me tarea doble. Tengo que prepararlo a usted y tengo que hacer la obra. Pero Dios a usted no lo llamó para que esté sentado ahí. Dios lo llamó a usted ser equipado. La palabra en griego es la palabra equipado. Entonces yo tengo que equiparlo a usted para que usted haga la obra de Dios. Entonces hoy día vamos a ver algunas razones por las cuales los creyentes son llamados a ser ganadores de almas. Entonces anote ahí. Número 1, evangelizar es el mandato que el Señor
nos dejó. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión que el Señor le dio, no a los pastores solamente, a la iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia? Si usted ha recibido a Jesús en su corazón y usted es nueva criatura, la palabra dice que usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, no es agente de las naciones, sino a que naciones completas. Usted sabe que el libro de Apocalipsis dice que van a haber naciones completas que van a ser salvas. Apocalipsis dice, y las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella. ¿De quién? De la nueva Jerusalén, de la iglesia del Señor. Entonces van a haber naciones que van a ser salvas por completa, la gran mayoría de su población. Amén. Ahora, si yo le pregunto a usted hoy día, ¿Chile es una nación que podríamos decir salva? Yo creo que todavía no. Entonces, pero hay una profecía que dice que Chile será para Cristo. ¿La ha escuchado usted? Chile será para Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como parte del pueblo de Dios? Trabajar, predicar el evangelio para que eso se cumpla. Y cuando entonces en Apocalipsis digan, entre las naciones que hubieran sido salvas, nosotros digamos, aquí está Chile, Señor. Aquí está, y completamos la tarea. Amén. Eso debe ser nuestra visión siempre. Ahora, lo que Dios quiere, escuche acá. Lo que el Señor quiere es llenar toda la tierra con el conocimiento de su gloria. Es más, la palabra de Dios dice, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. ¿Qué me está diciendo esto? Que todo el mundo o la gran mayoría de la población un día va a conocer a Cristo Jesús. Lo van a confesar como Señor. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Ahora, ¿cuánto espacio del mar no es cubierto por las aguas? Ninguna. Porque el mar es agua. ¿Me sigue? Y la palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. ¿Cómo las aguas cubren la mar? La mar es agua. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Es más, le voy a dar otro verso. Mire, parece imposible cumplir la gran comisión, pero la iglesia la va a cumplir. Salmo 102, 15 y 18. Quiero que lo lea conmigo. Dice así, así las temerán el nombre de Yahvé y todos los reyes de la tierra tu gloria. Todas las naciones, dice, temerán el nombre de Yahvé y todos los reyes de la tierra tu gloria, o sea, todos los gobernantes. Y mire lo que dice el verso 18, esto es muy revelador. Dice, esto será escrito para la postrera generación, para que un pueblo aún por crear alabe a Yahvé. O sea, esta promesa de que las naciones de la tierra van a temer el nombre del Señor y que todos los gobernantes de las naciones van a temer el nombre del Señor, esto está escrito para la última generación. O sea, la última generación, antes de la venida del Señor, va a ver esto. Que toda la tierra esté llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Amén. Entonces, primero, evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. ¿Lo puede decir conmigo? Evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. Bien. Número 2, segunda razón de por qué soy llamado a ganar almas. Jesús es un ganador de almas. Dice la palabra en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a los pecadores. Ahí está usted, ahí estoy yo. Amén. Antes de Cristo éramos pecadores. Ahora que estamos en Cristo, dice la palabra que somos santos. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir separado para Dios.
Amén. Entonces, ahora que somos salvos, estamos en un proceso de santificación. Ahora, si la misión principal del Señor Jesús es la salvación de la humanidad, ¿cuál cree usted que será nuestra misión principal? Salvar almas también, obviamente. O sea, lo vimos el domingo pasado. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para. Nosotros que nos hacemos llamar cristianos o cristos pequeños, hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor y Él nos ha enviado para sanar, liberar, predicar. Amén. O sea, tenemos la misma misión que Cristo Jesús. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de... Eso fue lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos. Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. O sea, Jesús sigue salvando y pescando hombres hoy, pero lo hace a través de su cuerpo, que es su iglesia. Entonces, usted es la persona que el Señor ha escogido y elegido para que usted vaya y salve a otras personas y les anuncie el evangelio de salvación. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, ¿dónde Jesús iba a buscar a las personas? Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué recorría Jesús? Toda Galilea. Él recorría. O sea, Él se dio el trabajo de hacerlo. Él estaba mentalizado y Él salía y decía, ¿dónde no he ido? Hay un lugar al cual no he ido, allá tengo que ir. Hay un lugar donde no he predicado, allá tengo que ir. Hay una sinagoga en la cual no he entrado a predicar, allá tengo que ir. Jesús recorría, y dice la palabra, toda Galilea. O sea, Jesús fue a buscar a la gente, la fue a buscar a las casas, a las montañas, la fue a buscar a las villas, a las sinagogas. Nosotros tenemos que ir donde la gente está. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que predicar el evangelio. Siempre esté preparado para entregar una palabra. En la escuela, en la universidad, en el supermercado, en el municipio, en la fila del banco, etcétera. Siempre tiene que estar preparado, porque en algún momento Dios le va a decir, háblale a esta persona, háblale del evangelio a esta otra persona. ¿Cuántos han pasado por experiencias de ese tipo? ¿Y usted qué ha hecho? Le predica el evangelio, y cuando Dios le sopla que usted le habla a alguien, significa que el Espíritu Santo ya está obrando en esa persona para que cuando usted le hable la palabra, la persona pueda recibir. Amén. Entonces, la primera razón por la cual tenemos que evangelizar es que evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. Lo segundo es que Jesús es un ganador de almas. Lo tercero es que la cosecha es abundante y está lista para ser recogida, pero los obreros son pocos. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. O sea, la gente que trabaja para el Señor, la gente que hace lo que el Señor le pide, esa gente es poquita, pero la cosecha es mucha. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús, estoy asfixiando acá. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué le pasaba? ¿Qué dice la palabra? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Si usted está aquí en esta mañana, usted es la respuesta a nuestra oración. Y sabe que hemos orado al Señor, Señor, envía obreros. Entonces, si usted está aquí en esta mañana, usted es un obrero que el Señor ha enviado. Usted puede decir, pastor, pero yo no sé predicar, lo vamos a entrenar. Pastor, pero yo no sé compartir el evangelio. Usted va a saber cómo hacerlo, tranquilo. Le vamos a entregar la herramienta para que usted lo haga. Amén. Entonces hay gente que necesita conocer al Señor
Y Jesús, cuando veía a la multitud, sentía compasión. ¿Se acuerda cuando le hablé acerca de la lástima y la compasión? ¿Qué era lástima? Sentir tristeza, pero no hacer nada. Oh, qué lástima, qué pena. Los colombianos no dicen qué pena para ellos, otra cosa que pena, ¿cierto? Qué tristeza, decimos, ¿no? Qué vergüenza. Para nosotros pena es tristeza. La lástima es sentir tristeza, pero no hacer nada. La compasión es que la tristeza que sientes te mueve a hacer algo. Y Jesús lo que sentía era compasión. Me sigue, ¿verdad? La compasión es identificarse con el dolor de alguien más. Entonces nosotros debemos entender lo siguiente, que la intercesión por sí sola no atrae a los no creyentes, sino que Jesús dijo que debemos de ir y buscarlos. Primero tenemos que orar, pero después tenemos que actuar. Amén. O sea, oramos, Señor, queremos ganar almas. Señor, danos de tu poder, danos de tu gracia, danos de tu unción para poder predicar el evangelio y ganar a otros. Eso es una parte. Pero la segunda parte es que yo tengo que moverme y yo ser la respuesta a la oración que yo mismo hago. Amén. Yo quiero ser un obrero. ¿Quiere usted ser un obrero para el Señor? Amén. Romanos 10, 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Usted conoce gente que no conoce a Cristo? Sí, yo conozco gente. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Bueno, usted y yo somos los que tenemos que predicarle a esas personas. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, Jesús sigue haciendo el trabajo, pero lo hace a través de nosotros. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser gente que tiene compasión, o sea, que no solamente tiene lástima, sino que tiene compasión, que Dios lo mueve a hacer algo. Entonces, repasemos. Número 1, evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. Número 2, Jesús es un ganador de almas. Número 3, la cosecha es abundante y está lista para ser recogida, pero los obreros son pocos. Número 4, debemos ser ganadores de almas por la realidad de la eternidad sin Cristo. Usted y yo que estamos acá, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que somos nuevas criaturas, que estamos sirviendo al Señor, si usted y yo hoy día morimos, vamos directo a la presencia del Señor. Pablo dijo, quisiera permanecer con ustedes porque por causa de ustedes, en una de sus cartas. Decía, pero si fuera por mí, yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con el Señor es mucho mejor que esta vida. Su salvación y la mía ha sido asegurada en la cruz del Calvario. No hay manera que usted la puede perder si usted realmente ha nacido de nuevo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted se ha arrepentido de sus pecados y está tratando de obedecer al Señor, su salvación es segura. Usted y yo morimos, vamos directo a la presencia del Señor. En eso consiste el evangelio. Que el Señor nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y en pecado. Usted y yo partimos y vamos a la presencia del Señor. Pero ¿qué de tu vecino? ¿Pero qué de tu mejor amigo? ¿Qué de tu familia, de tus familiares, de tus tíos, de tus primos? ¿Qué de ellos? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque por la realidad de una eternidad sin Cristo que van a pasar todos aquellos que no reciban al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el verso 9, me da escalofríos. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Wow. Pena de eterna perdición. Eso es grave. Eso es terrible. Bueno, ¿qué estás haciendo? Tenemos que sentir compasión por lo que se están perdiendo, amén. Es nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar es una locura. Usted no sabe, yo me acuerdo cuando chico una vez estábamos predicando y pasaron el Quasimodo. ¿Quién se acuerda del Quasimodo? Pasaron en los caballos ahí. Nos tiraron los caballos, hermano. La locura de la predicación. O sea, para predicar hay que ser valiente. Para predicar hay que tener los pantalones bien puestos. Y para predicar hay que caminar con integridad, porque si usted no es íntegro y lo ven predicando, un amigo que sabe que usted no es íntegro, dice, ¿y este quién es? Dame a perso, va a decir. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, bueno, sigo siendo jovencito igual, pero cuando era más jovencito, tenía como 19 años, 18 por ahí, me acuerdo que íbamos a predicar al Cerro 15. ¿Conocen el Cerro 15? Los de Maipú, sobre todo. El Cerro 15. Ahí agarramos un parlante, lo llevábamos y en el cerro nos podíamos predicar con algunos chiquillos de la iglesia. Después se nos ocurrió ir a predicar a 5 de abril con Pajarito. ¿Se acuerdan lo que... ¿Dónde estaba la pileta? ¿Se acuerdan dónde estaba la pileta antes en 5 de abril con Pajarito? Ahí. Nos poníamos a predicar, poníamos los parlantes ahí y a voz en cuello y sin vergüenza. Sin pena. Sin pena, ahí, predicar el evangelio. Yo no sé si alguien se habrá convertido, pero desde que prediqué. Entonces, amados, nosotros debemos volver a eso, a ser gente que predica el evangelio, que no tiene miedo, que no tiene vergüenza, que no tiene pena, que habla la palabra. Amén. El Señor nos llamó a eso, hermanos. El Señor nos llamó a eso, a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Número 5, debemos predicar, de lo contrario la sangre de los no creyentes caerá sobre nosotros. Ezequiel 3, 18, 19. Dice, está hablando el Señor, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni de hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oiga, a mí me suena un poquito como amenaza. ¿Sí o no? Parece como medio amenazante, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque Dios es serio, hermano. A veces tomamos a Dios como el viejo pascuero que nos envía bendiciones y que contesta nuestras peticiones. Dios es un Dios celoso.
Dios es santo. Y Él anhela que nosotros nos movamos en esa santidad. Entonces, cuando el Señor dice, si tú no amonestas al impío, el impío va a morir por su maldad. Esto es, cada uno es responsable de sus propios actos. O sea, la persona que se pierde porque ella no se arrepintió. Pero, dice la palabra, si tú no le amonestares, ay, su sangre demandaré de ti. Ahora, si el impío se pierde, pero tú le amonestaste, libraste tu alma. Amén. No hay tantos amenes, pero no importa. Yo le voy a predicar lo que está escrito, si no, el Señor me lo va a demandar a mí. Sorry. Ya, primera de Corintios 9, 16, 17, dice, el apóstol Pablo está hablando acá, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, yo lo tengo que hacer de buena voluntad o de mala voluntad, igual lo tengo que hacer. Si lo hago de buena voluntad, ¿qué voy a tener? Recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, bueno, es porque me fue dada una comisión. Lo tengo que hacer, es mi obligación. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Es que ahora vivimos en un tiempo en que todo el mundo exige derechos. Y se olvidan de los deberes. Con el Señor tenemos derecho a la salvación, a la sanidad, a la restauración, a que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz. Tenemos montones de derechos, pero hay una partecita que a veces se nos olvida. Tenemos deberes también como hijos de Dios. Amén. Entonces, ganar almas tiene que ser una prioridad en nuestra vida, una necesidad. Mira lo que dice Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es... El que gana almas es... ¿Cuántos sabios hay aquí en esta mañana? Vamos a ganar almas, ¿verdad? Porque somos sabios. Número 6, debemos ser ganadores de almas porque hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en su vida? Yo he experimentado el poder del Señor en mi vida. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Nos tenemos que atrever a orar por milagros, nos tenemos que atrever a orar por sanidades. Antes usted de salir de su casa, usted tiene que orar y buscar al Señor. Todo creyente tiene que hacer ese ejercicio. Antes de salir de su casa, tómese un tiempo para estar en la presencia de Dios y para orar. Y dígale al Señor, Señor, aquella persona, crúzame con personas que necesitan de ti. Señor, arregla una cita divina para encontrarme con alguien en la calle que tenga necesidad de ti. Pero Señor, no me dejes solo. Mientras predico, Señor, extiende tu mano para que se hagan señales, milagros, prodigios, para que la gente sea sanada. Señor, llévame a orar por algún enfermo que tú vas a sanar, para que ellos vean el poder de Dios y para que se conviertan a ti. Entonces tenemos que ser gente que se atreve, amén. Si usted predica, Dios va a confirmar el mensaje. Y cuando las personas vean los milagros, ellos van a creer, porque la cosecha está lista. Juan 4:35 y 36 dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra, y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. El versículo 36 me gusta. Dice, a los segadores se les paga un buen salario
y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Me quiero focalizar en el verso 36. Y a los segadores se les paga un buen salario. O sea, si tú eres un buen obrero de Dios y haces lo que el Señor te pide, te espera un buen salario. O sea, si yo me ocupo de lo que a Dios le importa, Dios se ocupa de lo que a mí me importa. Amén. Por eso que la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero primero es el reino de Dios. Amén. Entonces, cuando a mí me importa lo que a Dios le importa, ¿y qué es lo que a Dios le importa? Las almas, las personas, la gente. Cuando a mí me preocupa lo que a Él le preocupa, Él se encarga de mis cosas. Amén. Ahora, le voy a dar algunas herramientas prácticas que usted puede usar para ganar a la gente para Cristo. Primero, ore por las personas. ¿Sabe que la herramienta evangelística más eficaz en mi vida para con gente que no conoce al Señor es haber orado por ellas? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora por alguien, usted primero le demuestra a la persona que a usted le importa a la persona. Cuando yo trabajaba en Kramer, siempre yo oraba por mis compañeros. Siempre oraba por ellos. De repente yo estaba ocupado, trabajando, bien metido en mi pega, y de repente llegaba algún compañero a contarme, ya tenía que partir abajo a la bodega a orar por ellos. Oré por matrimonios que estaban a punto de divorciarse. Oré por compañeras que habían perdido hijos en el vientre. Y sabe que el Señor respondía. Tenía una compañera que sufría de violencia intrafamiliar. El marido le pegaba. Oré por ella. Logró divorciarse. El hombre no se convirtió al Señor. Ella se convirtió al Señor. Se logró divorciar y se casó con un hijo de Dios. Y hoy día sirve fielmente al Señor en otra iglesia. Otra compañera había perdido su bebé. Y oré por ella y volvió a quedar embarazada a las semanas. Cuando no podía quedar embarazada a las semanas, quedó embarazada a las semanas. Entonces, cuando tú oras, y también me pasó otras veces que la abuelita de un compañero se enfermó, le vino un ataque cerebrovascular, no sé qué. Y oré con él. Al final, los años después, la señora se murió. Y eso nos va a pasar también. Si esto no es que usted ora y siempre va a obtener el resultado. Dios sabe, ¿verdad? A veces hay cosas que Dios en su santa voluntad dice, no te voy a responder esto como tú quieres. Lo voy a responder, pero como yo quiero. El punto es que Dios va a responder y va a hacer su obra. Pero yo demostré a otras personas que me importaba, que era importante para mí lo que él estaba pasando, lo que ella estaba pasando. Y yo le demostraba mi amor, mi compañerismo a través de hacer una oración. Ahora, para poder hacer eso, usted tiene que portarse bien. Donde usted viva, donde usted vaya, donde usted trabaje. Porque la integridad llama la atención de los demás. Siempre se acercaban y decían, tú soy diferente, ¿por qué no dices garabatos? ¿Por qué no eres aquí? No, yo tengo al Señor en mi vida. No andaba predicándole a todo el mundo tampoco, así poniéndome en una plataforma en el trabajo para predicar. No, yo hacía mi pega y la hacía bien. Yo hacía mi pega y la hacía bien. Y la gente era atraída a mí. Decían, oye, tú le poní bueno. Me acercaban los jefes, me felicitaban. Entonces, pero eso me daba a mí una plataforma de integridad para poder hablar, y para poder predicar, y para poder orar por las personas. Entonces oraba por ellos y el Señor respondía a la oración. Entonces, ore por las personas. Segunda estrategia, pídale al Señor citas divinas. Como le decía, ore antes de salir. Pídale al Señor que Él le muestre personas, rostros, condiciones, nombres, enfermedades, situaciones familiares, etcétera, para predicar. El más interesado en alcanzar a esas personas es el Señor. Otra estrategia, siembre una semilla financiera en una persona incrédula. Dígale, el Señor, mira, puso en mi corazón darte esto. Sea valiente, aproxímese a hablarle a personas desconocidas.
A mí me ha pasado eso. A veces he sentido del Señor que voy caminando por alguna parte y siento como un impulso de Dios. Acércate a tal persona. A veces me ha acercado, le he hablado y han recibido. Otras veces me han mandado a la punta del cerro, pero he hecho caso a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Debemos ser gente valiente. Amén. Ahora, ¿cuál es la meta después de ganar almas? La meta de quien evangeliza debe ser trabajar para que toda alma que se gane se sume a la iglesia local. Entonces, cada vez que usted predique a una persona, luego que el Señor haya hecho una obra, invítela a la casa, invítela a la iglesia, dígale, quiero que vayas, que conozcas al Señor, te voy a llevar a un lugar donde van a enseñar la palabra, quiero llevarte a un lugar donde vas a ser instruido, donde Dios te va a hablar, donde el Señor va a hablar a tu vida. Termino con esto. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Póngase de pie, por favor.